La postdata, como ya he dicho, se la voy a dedicar a Pedro Sánchez. Os voy a decir algo que no lo habéis leído en ningún periódico ni en ningún medio de desinformación. ¿Sabéis dónde está Begoña? Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, esa que Pedro Sánchez colocó en el Instituto de Estudios Africanos cobrando 90.000 euros al año y que jamás ha ido a hacer nada a ese lugar. Nunca ha ido allí. Begoña se contagió de coronavirus el 8M y ella contagió a su vez a sus padres. Sus padres, los padres de Begoña, fueron asistidos y atendidos en Moncloa, con médicos, unidades de UCI, allí en Moncloa. Los padres de Begoña no les faltó eso que Iglesias les ha negado a miles y miles de ancianos en España. ¿Sabéis dónde está Begoña? Begoña está en el Palacio de las Marismillas. El Palacio de las Marismillas está en Doñana. Sí, Begoña y sus padres están en el Palacio de las Marismillas. ¿Cómo sabemos esto algunas personas como yo? Uniendo hilos. Yo siempre en los vídeos os dejo unos puntitos para que sepáis dónde tenéis que mirar. El Palacio de las Marismillas sigue manteniendo mucho personal de seguridad, de limpieza, de asistencia, de lavandería, etcétera, etcétera. Y en las últimas semanas ha registrado compras de comida gourmet, una cantidad ingente de marisco fresco, a un palacio que se supone que está desocupado. Y resulta que Pedro el Fraudillo ha utilizado el Super Puma, el helicóptero ese que gasta 5.000 euros por hora de combustible, lo ha utilizado 4 veces en los últimos 5 días. Parece ser que para ir de Moncloa a cenar a las Marismillas. Cada viaje son 22.000 euros. Español del progreso, que vayáis entendiendo lo que es la emergencia social. Lo que no sabemos todavía, porque no han querido facilitar esa información, es cuánto vale la comida gourmet, el personal que hay allí, la lavandería y esas mariscadas fabulosas que les están llevando de marisco fresco. Coño, uno no se recupera del coronavirus comiendo como yo unos espaguetis con atún. Amigo? Sí, sí. La postdata, como ya he dicho, se la voy a dedicar a Pedro Sánchez. Os voy a decir algo que no lo habéis leído en ningún periódico ni en ningún medio de desinformación. ¿Sabéis dónde está Begoña? Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, esa que Pedro Sánchez colocó en el Instituto de Estudios Africanos cobrando 90.000 euros al año y que jamás ha ido a hacer nada a ese lugar. Nunca ha ido allí. Begoña se contagió de coronavirus el 8M y ella contagió a su vez a sus padres. Sus padres, los padres de Begoña, fueron asistidos y atendidos en Moncloa, con médicos, unidades de UCI, allí en Moncloa. Los padres de Begoña no les faltó eso que Iglesias les ha negado a miles y miles de ancianos en España. ¿Sabéis dónde está Begoña? Begoña está en el Palacio de las Marismillas. El Palacio de las Marismillas está en Doñana. Sí, Begoña y sus padres están en el Palacio de las Marismillas. ¿Cómo sabemos esto algunas personas como yo? Uniendo hilos. Yo siempre en los vídeos os dejo unos puntitos para que sepáis dónde tenéis que mirar. El Palacio de las Marismillas sigue manteniendo mucho personal de seguridad, de limpieza, de asistencia, de lavandería, etcétera, etcétera. Y en las últimas semanas ha registrado compras de comida gourmet, una cantidad ingente de marisco fresco, a un palacio que se supone que está desocupado. Y resulta que Pedro el Fraudillo ha utilizado el Super Puma, el helicóptero ese que gasta 5.000 euros por hora de combustible, lo ha utilizado 4 veces en los últimos 5 días. Parece ser que para ir de Moncloa a cenar a las Marismillas. Cada viaje son 22.000 euros. Español del progreso, que vayáis entendiendo lo que es la emergencia social. Lo que no sabemos todavía, porque no han querido facilitar esa información, es cuánto vale la comida gourmet, el personal que hay allí, la lavandería y esas mariscadas fabulosas que les están llevando de marisco fresco. Coño, uno no se recupera del coronavirus comiendo como yo unos espaguetis con atún. Amigo? Sí, sí.
La postdata, como ya he dicho, se la voy a dedicar a Pedro Sánchez. Os voy a decir algo que no lo habéis leído en ningún periódico ni en ningún medio de desinformación. ¿Sabéis dónde está Begoña? Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, esa que Pedro Sánchez colocó en el Instituto de Estudios Africanos cobrando 90.000 euros al año y que jamás ha ido a hacer nada a ese lugar. Nunca ha ido allí. Begoña se contagió de coronavirus el 8M y ella contagió a su vez a sus padres. Sus padres, los padres de Begoña, fueron asistidos y atendidos en Moncloa, con médicos, unidades de UCI, allí en Moncloa. Los padres de Begoña no les faltó eso que Iglesias les ha negado a miles y miles de ancianos en España. ¿Sabéis dónde está Begoña? Begoña está en el Palacio de las Marismillas. El Palacio de las Marismillas está en Doñana. Sí, Begoña y sus padres están en el Palacio de las Marismillas. ¿Cómo sabemos esto algunas personas como yo? Uniendo hilos. Yo siempre en los vídeos os dejo unos puntitos para que sepáis dónde tenéis que mirar. El Palacio de las Marismillas sigue manteniendo mucho personal de seguridad, de limpieza, de asistencia, de lavandería, etcétera, etcétera. Y en las últimas semanas ha registrado compras de comida gourmet, una cantidad ingente de marisco fresco, a un palacio que se supone que está desocupado. Y resulta que Pedro el Fraudillo ha utilizado el Super Puma, el helicóptero ese que gasta 5.000 euros por hora de combustible, lo ha utilizado 4 veces en los últimos 5 días. Parece ser que para ir de Moncloa a cenar a las Marismillas. Cada viaje son 22.000 euros. Español del Progreso, que vayáis entendiendo lo que es la emergencia social. Lo que no sabemos todavía, porque no han querido facilitar esa información, es cuánto vale la comida gourmet, el personal que hay allí, la lavandería y esas mariscadas fabulosas que les están llevando de marisco fresco. Coño, uno no se recupera del coronavirus comiendo como yo unos espaguetis con atún. Amigo? Sí, sí. La postdata, como ya he dicho, se la voy a dedicar a Pedro Sánchez. Os voy a decir algo que no lo habéis leído en ningún periódico ni en ningún medio de desinformación. ¿Sabéis dónde está Begoña? Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, esa que Pedro Sánchez colocó en el Instituto de Estudios Africanos cobrando 90.000 euros al año y que jamás ha ido a hacer nada a ese lugar. Nunca ha ido allí. Begoña se contagió de coronavirus el 8M y ella contagió a su vez a sus padres. Sus padres, los padres de Begoña, fueron asistidos y atendidos en Moncloa, con médicos, unidades de UCI, allí en Moncloa. Los padres de Begoña no les faltó eso que Iglesias les ha negado a miles y miles de ancianos en España. ¿Sabéis dónde está Begoña? Begoña está en el Palacio de las Marismillas. El Palacio de las Marismillas está en Doñana. Sí, Begoña y sus padres están en el Palacio de las Marismillas. ¿Cómo sabemos esto algunas personas como yo? Uniendo hilos. Yo siempre en los vídeos os dejo unos puntitos para que sepáis dónde tenéis que mirar. El Palacio de las Marismillas sigue manteniendo mucho personal de seguridad, de limpieza, de asistencia, de lavandería, etcétera, etcétera. Y en las últimas semanas ha registrado compras de comida gourmet, una cantidad ingente de marisco fresco, a un palacio que se supone que está desocupado. Y resulta que Pedro el Fraudillo ha utilizado el Super Puma, el helicóptero ese que gasta 5.000 euros por hora de combustible, lo ha utilizado 4 veces en los últimos 5 días. Parece ser que para ir de Moncloa a cenar a las Marismillas. Cada viaje son 22.000 euros. Español del Progreso, que vayáis entendiendo lo que es la emergencia social. Lo que no sabemos todavía, porque no han querido facilitar esa información, es cuánto vale la comida gourmet, el personal que hay allí, la lavandería y esas mariscadas fabulosas que les están llevando de marisco fresco. Coño, uno no se recupera del coronavirus comiendo como yo unos espaguetis con atún. Amigo? Sí, sí.
La postdata, como ya he dicho, se la voy a dedicar a Pedro Sánchez. Os voy a decir algo que no lo habéis leído en ningún periódico ni en ningún medio de desinformación. ¿Sabéis dónde está Begoña? Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, esa que Pedro Sánchez colocó en el Instituto de Estudios Africanos cobrando 90.000 euros al año y que jamás ha ido a hacer nada a ese lugar. Nunca ha ido allí. Begoña se contagió de coronavirus el 8M y ella contagió a su vez a sus padres. Sus padres, los padres de Begoña, fueron asistidos y atendidos en Moncloa, con médicos, unidades de UCI, allí en Moncloa. Los padres de Begoña no les faltó eso que Iglesias les ha negado a miles y miles de ancianos en España. ¿Sabéis dónde está Begoña? Begoña está en el Palacio de las Marismillas. El Palacio de las Marismillas está en Doñana. Sí, Begoña y sus padres están en el Palacio de las Marismillas. ¿Cómo sabemos esto algunas personas como yo? Uniendo hilos. Yo siempre en los vídeos os dejo unos puntitos para que sepáis dónde tenéis que mirar. El Palacio de las Marismillas sigue manteniendo mucho personal de seguridad, de limpieza, de asistencia, de lavandería, etcétera, etcétera. Y en las últimas semanas ha registrado compras de comida gourmet, una cantidad ingente de marisco fresco, un palacio que se supone que está desocupado. Y resulta que Pedro el Fraudillo ha utilizado el Super Puma, el helicóptero ese que gasta 5.000 euros por hora de combustible, lo ha utilizado 4 veces en los últimos 5 días. Parece ser que para ir de Moncloa a cenar a las Marismillas. Cada viaje son 22.000 euros. Español del progreso, que vayáis entendiendo lo que es la emergencia social. Lo que no sabemos todavía, porque no han querido facilitar esa información, es cuánto vale la comida gourmet, el personal que hay allí, la lavandería y esas mariscadas fabulosas que les están llevando de marisco fresco. Coño, uno no se recupera del coronavirus comiendo como yo unos espaguetis con atún. Amigo? Sí, sí. La postdata, como ya he dicho, se la voy a dedicar a Pedro Sánchez. Os voy a decir algo que no lo habéis leído en ningún periódico ni en ningún medio de desinformación. ¿Sabéis dónde está Begoña? Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, esa que Pedro Sánchez colocó en el Instituto de Estudios Africanos cobrando 90.000 euros al año y que jamás ha ido a hacer nada a ese lugar. Nunca ha ido allí. Begoña se contagió de coronavirus el 8M y ella contagió a su vez a sus padres. Sus padres, los padres de Begoña, fueron asistidos y atendidos en Moncloa, con médicos, unidades de UCI, allí en Moncloa. Los padres de Begoña no les faltó eso que Iglesias les ha negado a miles y miles de ancianos en España. ¿Sabéis dónde está Begoña? Begoña está en el Palacio de las Marismillas. El Palacio de las Marismillas está en Doñana. Sí, Begoña y sus padres están en el Palacio de las Marismillas. ¿Cómo sabemos esto algunas personas como yo? Uniendo hilos. Yo siempre en los vídeos os dejo unos puntitos para que sepáis dónde tenéis que mirar. El Palacio de las Marismillas sigue manteniendo mucho personal de seguridad, de limpieza, de asistencia, de lavandería, etcétera, etcétera. Y en las últimas semanas ha registrado compras de comida gourmet, una cantidad ingente de marisco fresco, un palacio que se supone que está desocupado. Y resulta que Pedro el Fraudillo ha utilizado el Super Puma, el helicóptero ese que gasta 5.000 euros por hora de combustible, lo ha utilizado 4 veces en los últimos 5 días. Parece ser que para ir de Moncloa a cenar a las Marismillas. Cada viaje son 22.000 euros. Español del progreso, que vayáis entendiendo lo que es la emergencia social. Lo que no sabemos todavía, porque no han querido facilitar esa información, es cuánto vale la comida gourmet, el personal que hay allí, la lavandería y esas mariscadas fabulosas que les están llevando de marisco fresco. Coño, uno no se recupera del coronavirus comiendo como yo unos espaguetis con atún. Amigo? Sí, sí.
La postdata, como ya he dicho, se la voy a dedicar a Pedro Sánchez. Os voy a decir algo que no lo habéis leído en ningún periódico ni en ningún medio de desinformación. ¿Sabéis dónde está Begoña? Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, esa que Pedro Sánchez colocó en el Instituto de Estudios Africanos cobrando 90.000 euros al año y que jamás ha ido a hacer nada a ese lugar. Nunca ha ido allí. Begoña se contagió de coronavirus el 8M y ella contagió a su vez a sus padres. Sus padres, los padres de Begoña, fueron asistidos y atendidos en Moncloa, con médicos, unidades de UCI, allí en Moncloa. Los padres de Begoña no les faltó eso que Iglesias les ha negado a miles y miles de ancianos en España. ¿Sabéis dónde está Begoña? Begoña está en el Palacio de las Marismillas. El Palacio de las Marismillas está en Doñana. Sí, Begoña y sus padres están en el Palacio de las Marismillas. ¿Cómo sabemos esto algunas personas como yo? Uniendo hilos. Yo siempre en los vídeos os dejo unos puntitos para que sepáis dónde tenéis que mirar. El Palacio de las Marismillas sigue manteniendo mucho personal de seguridad, de limpieza, de asistencia, de lavandería, etcétera, etcétera. Y en las últimas semanas ha registrado compras de comida gourmet, una cantidad ingente de marisco fresco, a un palacio que se supone que está desocupado. Y resulta que Pedro el Fraudillo ha utilizado el Super Puma, el helicóptero ese que gasta 5.000 euros por hora de combustible, lo ha utilizado 4 veces en los últimos 5 días. Parece ser que para ir de Moncloa a cenar a las Marismillas. Cada viaje son 22.000 euros. Español del progreso, que vayáis entendiendo lo que es la emergencia social. Lo que no sabemos todavía, porque no han querido facilitar esa información, es cuánto vale la comida gourmet, el personal que hay allí, la lavandería y esas mariscadas fabulosas que les están llevando de marisco fresco. Coño, uno no se recupera del coronavirus comiendo como yo unos espaguetis con atún. ¿Amigo? Sí, sí.